Bueno, ahora llegó el momento de dialogar con alguien que sabe algo de historia, ¿eh? Hoy vamos a charlar con el doctor Fabián Harari, que es historiador, docente de la UBA, autor de los libros La Contra, Los enemigos de la revolución, Ayer y hoy y Hacendados en armas, y tal vez alguno más que se me puede haber escapado, ¿no? Buenas tardes, profesor, bienvenido a M610, la buena radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así un libro más reciente del 2019-2020, en realidad pues salió en diciembre de 2019, que se llama La Triple K y trata sobre, es un balance kirchnerista. Claro. Bueno, qué apasionante la historia, ¿no? Y complicada la historia argentina, ¿no? Sí, digamos, es una historia, no sé si decir que es más apasionante que cualquier historia de otro país, pero ciertamente, digamos, aparece como una historia muy compleja, con cierta idea de por qué la Argentina no fue lo que prometía a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, teniendo grandes posibilidades de ser un país, no digo de primer orden, pero sí de un orden medio, bueno, termina siendo lo que es, ¿no? Y creo que la reflexión sobre la historia argentina tiene que tener como objetivo pensar cómo lograr que la Argentina sea otra cosa, ¿no? Si vemos obviamente el presente, lo primero que tenemos que preguntarle a la historia es cómo hacer para, para superar esto que está sucediendo, y bueno, de la misma forma que al principio del siglo XIX, por decirlo así, el alma cambió de cuerpo, porque este territorio, digamos, produjo una revolución, una transformación social en un cuerpo que estaba moribundo. Lo que hizo fue, obviamente, cambiar de cuerpo social, cambiar la estructura de la sociedad, crear una nueva sociedad, que es la sociedad capitalista, que es el Estado Nacional, que es la República, que es, digamos, el cuerpo que hoy, avejentado y moribundo, estamos arrastrando. La revolución se origina por un interés económico de aquellos grandes que hoy tenemos como próceres, o realmente era el sueño, la idea que con la revolución se iba a poder encontrar libertad, igualdad, prosperidad, ¿no? Que a mi entender muchos años más debimos esperar para conseguirlo, y que tal vez lo hubiéramos conseguido sin esa revolución, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo creo que yo no haría no pensaría en esas dos variables como excluyentes. Ajá. Es decir, no pensaría que es o solamente los intereses de una minoría o la libertad y la igualdad para todos. Uh-huh. A ver, es evidente que, primero, vamos a empezar con lo siguiente. Para hacer una revolución hace falta crear una fuerza social masiva. Ajá. Digamos, la revolución, el primer elemento que debe hacer una revolución es destruir un Estado. Cuando hablamos de la destrucción de un Estado, nos referimos a la destrucción de un poder político muy presente y, digamos, y con cierta capacidad de violencia. Entonces, para destruir un Estado hace falta crear una fuerza social de masas. Sí. Por lo menos, digamos, la destrucción del Estado a principios del siglo XIX. Con la destrucción del Estado también se produce la destrucción de las relaciones sociales que sustentaban a ese Estado, que eran las relaciones feudales, ya sea las que estaban en América, como las diversas formas de servidumbre o esclavitud, o las formas, digamos, que si bien no estaban en América, sustentaban a quienes estaban y dirigían acá en América.
Entonces lo que quiero decir es que para eso sí hacía falta una fuerza muy grande. No lo podía hacer una minoría. Ahora, y obviamente si uno quiere movilizar a toda esa gente, algo le tiene que prometer. Claro. Y algo le tiene que dar. No es todo, pero algo uno le tiene que dar. Ahora bien, que haya sido una movilización masiva no significa que esa revolución, digamos, contemplaba los intereses de todos. Contemplaba centralmente los intereses de quienes dirigían esa revolución, que era la burguesía. La burguesía rioplatense, que eran básicamente los estancieros, que habían empezado a desarrollar relaciones que no eran feudales, sino eran relaciones capitalistas, y entonces decidieron liderar esa revolución para crear un Estado y una sociedad a su imagen y semejanza, es decir, una sociedad que respondiera, que estuviera organizada en torno a los intereses capitalistas. Ahora bien, esa transformación capitalista sí es cierto que trajo cierto beneficio en un principio general en relación a lo que había antes, es decir, digamos, abolió la esclavitud, podrá haber tardado un poco más, un poco menos, habrá sido en forma más gradual o en forma más molecular, pero lo hizo. Abolió, y esto casi de plano, y sí en forma muy tajante, todas las relaciones de servidumbre que sobre todo predominaban en el interior y sobre todo en el norte, y digamos, expropió a las órdenes eclesiásticas, ¿no? Estableció un estado laico, por decirlo así, con algún compromiso con la iglesia, pero básicamente se fue creando un estado laico. Es decir, cuando uno mira la revolución en el siglo XIX, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, logra una serie de, digamos, de avances con respecto a lo que había antes. Claro. Si lo miramos con los ojos de hoy, sí, obviamente, digamos, eso no es la revolución socialista, no es la abolición de las clases sociales, ¿no? Claro. Pero sí lo importante me parece a mí que tiene como balance es, ante una sociedad que estaba agotada, y luego de varios intentos de reformas a esa sociedad, digamos, los revolucionarios tomaron la decisión de la transformación social completa, la captura de la destrucción del Estado anterior, la construcción de un nuevo Estado y la construcción de nuevas relaciones sociales que dieron salida a una crisis de un sistema, ¿no? Obviamente en consonancia con una revolución burguesa a nivel mundial. En ese sentido uno puede decir que la revolución en el Río de la Plata tuvo cierto empuje, pero fue un empuje más en el mediano plazo que en el corto, porque por ejemplo, si nosotros nos situamos en 1816, todo está en contra de la revolución burguesa en América, ¿no? Es decir, en 1815 se da el proceso de restauración en Europa, es decir, para que la gente entienda, después de la Revolución Francesa y después de Napoleón en 1815, vuelven los reyes a Francia y Europa. Correcto. Con la idea de la restauración es volver a la situación previa a la Revolución Francesa, y esa idea de volver a la situación previa a la Revolución Francesa, por lo menos, si se quiere, escenográficamente se logra. Es decir, en la escenografía o en el maquillaje se logra. Obviamente, en la realidad no se puede, por eso después todo estalla, ¿no? Entonces, el mundo, en 1816, 1815, ¿no? Por lo menos hasta 1820, el mundo es un mundo que parece haber retrocedido frente a la Revolución Francesa, es decir, un mundo pre-Revolución Francesa. En América, los españoles
reconquistaron todo el territorio menos el Río de la Plata. La revolución en Venezuela venía fracasando, hay una invasión española a Nueva Granada, lo que es hoy sería Colombia, Ecuador, y los españoles o los realistas vuelven a tomar el poder en Caracas. Chile es vuelta a conquistar en la batalla de Rancagua, los realistas vuelven a conquistar Chile, es decir, América volvía a su antiguo orden. De México, claro, en México otra vez la revolución de 1810 a 1812 es derrotada, ya para 1815 está, digamos, el poder virreinal está aparentemente sólido, ¿no? Es decir, en América la única luz revolucionaria está en el Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, y a nivel mundial el único lugar donde se mantiene una forma republicana son las 13 colonias norteamericanas, claro. Nada más, es decir, hay dos lugares donde hay un solo lugar donde abiertamente se reivindica la república, y ese lugar son las 13 colonias. Y el segundo lugar donde se empiezan a reivindicar, en el mundo donde se empieza a reivindicar la república, es en el Río de la Plata, a partir del Congreso de 1816-19, que si bien no se adquiere la forma republicana en un comienzo, ese Congreso de 1816 va a declarar la independencia, es decir, va a declarar el propósito revolucionario de crear un Estado nuevo, va a rechazar las formas republicanas y 3 años después va a adquirir la forma republicana. Es decir, ojo, que si uno lo mira en el largo plazo, sí, hay una revolución a nivel mundial, burguesa, una creación de estados nacionales a nivel mundial, pero si uno se sitúa en el periodo de 1816, 1815, 1817, el mundo conspiraba contra la idea de una revolución burguesa, una revolución republicana, ¿no? Y una revolución antimonárquica. Por eso ese episodio de ese congreso de 1816 fue un congreso de vanguardia, un congreso, digamos, muy osado, ¿no? Por decirlo así, muy valiente, ¿sí? Después, obviamente la situación a nivel mundial le dio la razón. No sabemos qué hubiese pasado si el mundo hubiese vuelto al sistema feudal, si no se hubiesen aparecido las revoluciones de 1820, 1830, no sé, bueno, no sabemos qué hubiese pasado, pero sí es cierto que el Río de la Plata tomó la decisión de mantenerse en el cauce revolucionario y resistir las tendencias restauracionistas. Y nuestros vecinos de Brasil optaron por otro sistema, ¿no? Creando el imperio. Sí, pero eso es después de 1820, ¿no? Después de 1821. Correcto. Eso viene después. Todavía en la segunda mitad de la década de 1810, Brasil, digamos, era parte del imperio portugués, ¿no? Es decir, era parte de Portugal. Entonces, como digo, la situación no era para nada fácil, tampoco era fácil en el Río de la Plata. Había una división importante entre la banda oriental, entre la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, que respondía a la banda oriental, donde estaba la banda oriental, lo que hoy serían Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y la mitad, cuando digo la mitad no en términos territoriales, sino políticamente la mitad de Córdoba, es decir, la mitad de los dirigentes cordobeses estaban con Artigas y la otra mitad, por decir digamos, estaba con Buenos Aires, ¿no? Profesor, ¿Artigas es el gran incomprendido por parte de los argentinos? ¿Y olvidado también? Olvidado no, hay muchos trabajos sobre Artigas. Lo que pasa es que Artigas estaba pensando un país diferente al que pensaba Buenos Aires. Diferente no en tanto a contenido, sino en cuanto a forma. Ajá. ¿A qué me refiero? Si no es que Artigas pensara una república para los pobres o
o porque tuviera otro contenido social. El contenido social era el mismo. Artigas era un burgués, un estanciero, venía de familia de estancieros, se había rodeado de estancieros y apelaba a los estancieros de otras provincias, es decir, igual que Buenos Aires. La única diferencia era que lo que proponía Artigas era un país centrado, por decirlo así, en Montevideo, que Montevideo era un puerto mucho mejor que el de Buenos Aires. El único problema, digamos, para las provincias del litoral, Montevideo era mucho más, por decirlo, mucho más económico, pero no para el interior, que estaba más lejos. Y el proyecto artiguista no se lleva a cabo básicamente porque el proyecto artiguista tiene como vecino inmediato al Brasil. Y entonces el proyecto artiguista tiene que lidiar con la guerra contra Brasil, y Brasil, como ustedes saben, en 1820 termina conquistando la banda oriental, transformándola en la provincia cisplatina, ¿no? Recién después de la guerra entre el Río de la Plata o Provincias Unidas y Brasil, en 1828, al fin de esa guerra, se declara a la banda oriental como un estado independiente de la República del Uruguay, ¿no? Pero básicamente Artigas no tiene un proyecto diferente que el de Buenos Aires en términos de contenido, ¿sí? Claro. Como digo, en cuanto a forma geográfica, ¿no? Era lo mismo, en pocas palabras, pero apuntaba para otro lado. Exactamente. Bueno, nosotros también hemos tenido dentro de nuestros próceres, ¿no?, dos grandes de ellos, San Martín, ¿no?, que era, se dice, con ideas monárquicas, ¿no? Por eso le decían el rey José, y Belgrano también. San Martín no tenía grandes ideas monárquicas, porque de hecho él manejaba el Congreso en Tucumán, tenía muchísima influencia en ese Congreso, y él fue, digamos, si él hubiera querido, se hubiesen aprobado las propuestas monárquicas. Lo que hay que pensar es lo siguiente: es cierto, digamos, Belgrano propuso una monarquía incaica, pero esa monarquía incaica, después en las actas secretas, el Congreso tenía actas abiertas, públicas, y actas secretas. Sí. Afortunadamente se conservan las actas secretas y se pueden consultar, ¿no? Y entonces las actas secretas, Belgrano decía, digamos, a mí no me importa si ponemos a un rey inca o ponemos un mono, decía, ¿no? Así decía, ponemos un mono, quien sea, ¿no? La cuestión es poner un rey que frente a Europa, digamos, quedar bien con Europa, y tratar de que la población del Alto Perú y del Bajo Perú y del norte de Chile y toda esa zona andina se levante con nosotros y pelee contra las autoridades de Lima. Y la forma de, por decirlo así, la población o las comunidades que vivían en el altiplano, con el gancho de restaurar la monarquía incaica. Pero lo dice claramente, ese rey no iba a tener ningún poder, digamos, y no iba a haber una monarquía real. Lo mismo cuando él trata de traer a la infanta Carlota, ¿no? Antes de 1810. La idea no era que Carlota viniese y iba a gobernar aquí. La idea era que traer una descendiente de Borbón, ponerla como reina para que nadie diga nada, y después iban a gobernar ellos. Eso queda muy claro, y por eso Carlota no viene, ¿no? Claro. Carlota, entre otras cosas, no viene porque va a ser una figurita. Entonces ahí hay que distinguir entre el programa y la táctica. Entonces, no es, hay que alguien diga, quiero poner un monarca, no necesariamente quiere decir que tenga un programa monárquico. Simplemente tácticamente quiere acomodarse, digamos, a la situación, ¿no? Perfecto, era una estrategia para que el mundo
los mirasen bien. Claro, digamos, era una forma para tener cierta legitimidad en un mundo que había, en el Congreso de Viena se había reivindicado y se había establecido que Europa iba a defender a todos los monarcas. Claro. ¿No? Entonces, en ese clima general, donde además las Provincias Unidas todavía estaban en guerra, tenían que comprar armas, tenían que pedir reconocimiento, es decir, tenían que pedir préstamos, es decir, en un mundo en el cual uno tiene que establecer una diplomacia, bueno, poner un monarca podía ayudar, digamos. Profesor, sus libros, ¿cómo los podemos conseguir? Bueno, los libros se pueden conseguir en Barrilete Libros. No sé dónde están ustedes. ¿En qué? La radio está ubicada en Colectora General Paz. Bueno, muy fácil. En Capital pueden ir a la librería Barrilete, que está en Salcedo y Jujuy, que está a pocas cuadras de la estación Inclán del subte H. Y ahora si no, pueden conectarse con en la página de Facebook de Barrilete Libros, sí. O conectarse con ahí está la dirección es Salcedo 2654 Barrilete Libros. Nombrando esta entrevista tienen un 20% de descuento, y ahí pueden conseguir los libros. Si no, pueden escribir a la página de la editorial Ediciones R&R, R-Y-R, escribir a la página de Facebook de Barrilete Libros, o pueden escribir a la página de Razón y Revolución o a la página de Vía Socialista, y alguien, algún compañero que esté cerca del domicilio donde ustedes estén, les puede alcanzar el libro. Bárbaro. Si ustedes en la página de Razón y Revolución y dice, yo vivo, no sé, en Ciudadela o en San Martín y quiero comprar este libro, bueno, un compañero que está en esa zona va y se lo entrega. Perfecto. Bueno, profesor, el tiempo es un tanto tirano. He disfrutado mucho la charla, me gustaría poder en otro momento dialogar más, pero bueno, ya nos tenemos que ir. No, pues el agradecido soy yo, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, hasta la próxima, profesor.